A ver, piensa un momento en tu día a día. Usas un mando a distancia, ves drones sobrevolando la ciudad, interactúas con inteligencias artificiales a diario. Ahora, ¿y si te digo que el concepto detrás de todo eso y de mucho más, como el futuro del transporte aéreo sostenible, lo ideó una única persona hace más de un siglo? Y lo más increíble es que seguramente nunca has oído hablar de él. Pues hoy vamos a descubrir al genio español que literalmente inventó nuestro presente, Leonardo Torres Quevedo. Venga, vamos a hacer un viaje alucinante a través de su mente. Vamos a ver cómo pasó de ser un genio discreto a dejarnos un legado que todavía hoy sigue dando forma a nuestro mundo en cada uno de sus inventos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién era este hombre? Pues en una España en plena efervescencia intelectual, Leonardo Torres Quevedo era una pieza clave de lo que se llamó la generación científica del 98. Pero él tenía algo que muchos otros no tenían: independencia económica. Y eso le dio un lujo increíble: poder dedicarse por completo a, como él decía con mucha humildad, pensar en sus cosas. Y vaya si pensó. Ojo, que esta frase no la decimos nosotros ahora con la perspectiva del tiempo. Así es como lo veían sus contemporáneos, la gente de su época. Se ganó esa fama a pulso. Y ahora mismo vamos a ver por qué. Empezamos por todo lo alto, por el cielo, porque mucho antes de que existieran los aviones comerciales como los conocemos, Torres Quevedo ya estaba cambiando las reglas del juego en los viajes por aire. Y lo más curioso es que esa tecnología, hoy, está volviendo con una fuerza espectacular. Su gran genialidad fue el dirigible autorrígido. Mirad esta forma tan peculiar, con 3 lóbulos. Con este diseño solucionó el mayor problema que tenían estos aparatos. Eran súper inestables. Su sistema, el Astra Torres, fue tan bueno, tan estable, que los ejércitos francés y británico lo usaron masivamente en la Primera Guerra Mundial para vigilar y defenderse. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque esa idea de hace más de un siglo resulta que es el futuro del transporte sostenible. A la izquierda veis el concepto original, y a la derecha sus herederos directos, proyectos superpunteros que hoy mismo están intentando revolucionar la logística y el turismo con un impacto ambiental mínimo. Es que las ventajas son brutales. Estamos hablando de que emiten hasta un 90% menos que los aviones. No necesitan aeropuertos, pueden aterrizar casi en cualquier sitio. Y por eso son ideales para vigilar parques naturales o llevar ayuda humanitaria a sitios remotos. De hecho, España va a ser pionera porque se espera que empiecen a operar comercialmente aquí en 2026. Vale, dejamos el cielo y bajamos a tierra, o mejor dicho, a nuestras manos, porque otra de sus creaciones está hoy en literalmente todas las casas del mundo, y es el padre de todos los coches y barcos autónomos que vemos hoy. Se llamaba el telequino. En 1903 este hombre patentó un aparato que podía dar órdenes a distancia a una máquina. Y esto no era solo para estar cómodo en el sofá, ¿eh? Esto era el nacimiento del concepto de control remoto, de la operación no tripulada. Una idea que hoy está en todas partes, desde la exploración de Marte hasta las fábricas inteligentes. Es un hito tan importante en la ingeniería que, sí, cada vez que cambias de canal le estás haciendo un pequeño homenaje. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es inevitable. Si podía controlar un barco a distancia sin que nadie fuera a bordo, ¿no estamos hablando, en esencia, del primer dron de la historia? Pues mirad hasta dónde ha llegado su idea, de aquel primer mando a distancia a esto, el Mayflower 400, un barco que ha cruzado el Océano Atlántico él solito, sin tripulación, tomando sus propias decisiones gracias a un capitán de inteligencia artificial, un montón de sensores y energía solar. Es el sueño del telequino llevado a su máxima expresión. Pero es que su visión iba muchísimo más lejos. Y esto nos mete de lleno en su faceta más revolucionaria, la más increíble de todas: la idea de crear máquinas que no solo obedecían órdenes, sino que podían pensar. Mirad esto, es el ajedrecista. Lo construyó en 1912 y era un autómata que jugaba al final de una partida de ajedrez contra una persona y movía sus propias piezas. No había pantalla, ni gráficos, ni nada. Para muchos es el primer videojuego de la historia, así, tal cual. Pero el ajedrecista era mucho más que un juguete. Era la prueba física de su gran teoría, la automática. O sea, no se trataba solo de mover fichas, sino de la ciencia que estudia cómo construir máquinas que pueden tomar decisiones lógicas por sí mismas. Con cada jaque mate estaba poniendo los cimientos teóricos de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Vamos a pensarlo un segundo. Cuando hoy le hablamos a un asistente de voz o usamos un chatbot como ChatGPT, lo que estamos viendo es la evolución de una idea que Torres Quevedo ya estaba desarrollando, la del autómata conversacional. Son los descendientes directos de su visión de hace más de un siglo.
Y por si todo esto fuera poco, la ingeniería de Torres Quevedo no solo era visionaria, era increíblemente sólida. No diseñaba cosas para que funcionasen un rato, no. Él construía para que duraran, bueno, para que duraran una eternidad. Y tenemos pruebas de ello que siguen funcionando a día de hoy. ¿Qué significa este número? ¿Más de 100 qué? ¿Patentes? ¿Años desde que nació? Pues significa más de 100 años en funcionamiento, sin parar, y de forma segura. Su transbordador aéreo, el Spanish Aerocar, que está en las cataratas del Niágara, lleva subiendo y bajando a millones de turistas desde 1916. Y atentos al dato, sin un solo accidente en toda su historia. Es una prueba increíble de la calidad de su ingeniería. Y hay más. Poca gente sabe que también diseñó el Binave, que era un barco súper innovador con un doble casco. ¿Para qué? Pues para mejorar muchísimo la estabilidad en el mar. Y si el concepto os suena es porque es el abuelo directo de los catamaranes modernos, esos barcos que hoy son súper eficientes y una pieza clave para un transporte marítimo más sostenible. Bueno, pues llega el momento de juntar todas las piezas de este puzzle increíble para entender la verdadera dimensión de su legado. Porque no fue solo un inventor, fue uno de los arquitectos de nuestro mundo actual. Esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. No se dedicó solo a construir cacharros. Lo que él hizo fue crear los conceptos, las ideas fundamentales que definen nuestra época: el control a distancia, la inteligencia artificial, el transporte sostenible, la computación. Puso los cimientos del edificio tecnológico en el que vivimos hoy. Y esto no es una opinión nuestra, ¿eh? Su legado está reconocido mundialmente. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la asociación de ingenieros más importante del mundo, califica sus inventos como milestones, o sea, hitos históricos de la ingeniería. Lo ponen en el mismo panteón que a genios como Nikola Tesla, Benjamin Franklin o Alessandro Volta. Ahí es nada. Y terminamos con una reflexión. La historia de Torres Quevedo nos enseña el poder que tiene una sola mente para adelantarse a su tiempo. Y nos obliga a preguntarnos: si él fue capaz de imaginar nuestro presente desde su pasado, ¿estamos nosotros a la altura? ¿Estamos imaginando de verdad el mundo de dentro de 100 años? ¿Qué estamos inventando hoy que definirá el siglo XXII?